Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Espinosa Castellanos. Soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Derecho Modalidad a Distancia y hoy por parte de la materia Análisis de Tratados Internacionales como producto final trata de ir explicando o dando a entender ciertos puntos que se plantean referentes pues, al tema. En primero iniciamos. ¿Qué es un tratado internacional? Vaya, un tratado internacional es un acuerdo que se hace, que se firma de forma oficial entre dos o más países para que ellos tengan un trabajo en conjunto acerca de diferentes temas. Puede ser el medio ambiente, puede ser la paz, pueden ser los derechos humanos, incluso puede ser ámbitos sociales que pueden involucrar temas de trabajo y de intercambio de información o de ciencia. Podemos entender esto como una especie de contrato el cual se firma y que se compromete cada parte a cumplir con reglas claras que se establecen, los cuales pues están obligados a seguirlo de forma obligada, vaya. Esto siguiendo las leyes internacionales que ya están planteadas en todo el mundo. Ahora bien, ¿cuál es el principal instrumento jurídico en la materia? En este destacamos lo que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. ¿Qué es esto o qué plantea la Convención de Viena? Bueno, este es un acuerdo internacional en el cual se establecen las reglas, los procedimientos, los preceptos y los diferentes principios que hay que seguir para poder establecer, crear, aplicar, interpretar, modificar o incluso terminar los tratados entre los estados. La importancia de este radica en que este define lo que es un tratado y cómo debe ser negociado, cómo se debe establecer, cómo se debe firmar, cómo se debe ratificar, así como también cuáles son los derechos y las obligaciones de los diferentes estados que participan en el tratado, qué es lo que deben hacer, cómo deben proceder y pues todo este ámbito jurídico que hay de fondo, así como también que cómo se debe cumplir, cómo debe haber esta arbitrariedad justa, cómo debe haber este procedimiento resolutivo referente a las diferentes normas que se interpretan o las diferentes normas jurídicas que hay a nivel internacional y cómo éstas pueden intervenir para darle solución a las problemáticas que involucren a los tratados. Ahora bien, ¿quiénes pueden firmar los tratados internacionales? Hay que entender que los tratados internacionales participan lo que son los estados, los países, por decirlo de alguna forma. Estos pues tienen que mandar un representante el cual haga efectuar la firma y la participación del estado que está representando. Estos representantes pueden ser los jefes de estado, los presidentes, los reyes, los jefes de gobierno, como en el caso de Gran Bretaña, que está su primer ministro. Por otro lado, los ministros de Relaciones Exteriores de cada país, el secretario de Relaciones Exteriores de México, el secretario de Relaciones Exteriores de Argentina. O sea, todas estas figuras son las que pueden intervenir y pueden llevar a cabo lo que es la firma o el acuerdo o el festejo incluso de lo que son los tratados. Otras firmas que, por ejemplo, en algunos casos específicos están permitidas son las embajadas, los embajadores o los representantes de instituciones u órganos internacionales, como es la ONU, como es la UNICEF, como son todas estas ramas públicas de forma internacional que pueden firmar tratados con los diferentes estados. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir en los tratados para que estos sean válidos? Bueno, en primera, debe haber un consentimiento en ambas partes. ¿A qué me refiero? A que ambas partes que van a firmar deben estar entendidas de lo que están firmando, cuáles son los acuerdos que se están haciendo, cuáles son las ideas que se manejan o cuáles son las cosas que se están debatiendo. Bien, ya después que haya sido, pues en algún sentido entendido, consensuado y hay un consentimiento por ambas partes, ya pasó una ratificación en el cual el tratado pasa por los poderes legislativos. En este caso puede ser el Congreso, puede ser un parlamento, el cual pues dice, a ver, esto sí coincide con estos principios, esto no coincide con estos principios y ya procede. Luego, el cumplimiento de las normas en el derecho internacional. ¿Qué es esto? Este tratado entra a lo que es conforme al compendio que hay de normas de forma internacional y pues debe ser en directo, debe coincidir, o sea,
Hay en casos extremos en los cuales, por ejemplo, se está firmando a favor de la esclavitud, pues ¡pum! El derecho internacional pues lo deniega y lo baja. Luego, ok, ya pasa lo que también es una capacidad jurídica. ¿A qué me refiero? A de que los estados y las diferentes organizaciones deben estar entendidas, deben tener la capacidad legal para llevar a cabo estos tratados y pues no deben saltarse las autoridades que se plantean. Por otro lado, debe haber una redacción escrita y debe haber un registro, puesto que se necesita papel para poder firmarlo. No es como llegar con tu amigo y comentarle, ah, sí, lo firmo ya. No, tiene que haber un escrito, algo por escrito, un sustento físico, el cual dé la validez de lo que se está firmando. Y ya por último, lo que es la entrada a vigor. Estos son, de alguna forma, los seguimientos para cumplir los tratados. Ahora bien, por otro lado, ¿cuáles son las formas de terminación de los tratados? Hay varias que resaltan. Podemos destacar lo que es el cumplimiento de sus términos, es decir, que el tratado haya pues llegado a la parte de cumplir las cosas que se habían establecido y pues ya queda obsoleto y ya no queda en funcionamiento. Otro es que haya tenido una fecha de expedición, o sea, que expida el plazo, es decir, por ejemplo, algún tratado que se firme y que diga que el último año validez sea el próximo año, es decir, el 2025. Para el 2025 ese tratado pues ya acabó o ya terminó. Otro es que las partes pues lleguen a un mutuo acuerdo en el cual digan, no, pues sabes qué, ya no quiero seguir con el tratado. Ahí muere y lo bajamos. Ese. Luego por otro, un retiro unilateral, es decir, que diga una de las partes, no, pues sabes qué, yo ya no quiero, ahí muere, lo corto y pum. Eso sí puede tener represalias, puesto que se está firmando consensuadamente lo que conlleva llevar un tratado, porque no solo es el Estado, sino que es el otro Estado con el que estás firmando. Otra opción podría ser que haya una violación hacia los derechos, es decir, que haya un ámbito jurídico interno que atribuya a unas malas prácticas y pues lleve a cabo una violación de los derechos por las partes. Otro podría ser lo que es un conflicto, como lo puede ser las guerras, como lo puede ser, pues vaya, situaciones que impidan que se lleve a cabo los tratados y estos pues ya de algún caso llegue a una suspensión o llegue a decir, no, pues sabes qué, ya no tiene sentido que sigamos con el tratado. Ahora bien, como último punto, puedo dar una reflexión referente a qué tan importante es conocer los tratados. Pues de alguna forma, si nos vamos desde el ámbito de los derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos tiene un gran impacto, puesto que el conocer este ámbito de manera internacional, no solo del derechos humanos, sino también de los tratados y el conocer cómo hay antecedentes referente al derecho en otros países, en otros estados, los cuales pues funcionan como árbitro ante las diferentes problemáticas que se nos presentan, es muy importante. El que se firmen los derechos, o en este caso los tratados internacionales, también es un puente ante la comunicación hacia otras potencias, facilita la economía, que es uno de los principales puntos que se busca destacar. También lo que puede hacer es facilitar la comunicación entre los países, puesto que si llega a estar en un momento de paz, México lo conocemos, es un país que le encanta andar pues tranquilo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es un país que no compra pleitos, es un país que se mantiene neutral ante las diferentes adversidades que se presentan en todo el mundo. Es por ello de que el que firme tratados es gratificante para el ciudadano mexicano, porque le facilita muchas cosas. Trabajo en otras zonas, comercio, si maneja un comercio de forma internacional, cuestión de impuestos, cuestión de aduanas, le da mayor facilidad de comunicación y mayor facilidad de desarrollo en este ámbito, sobre todo destacando lo económico, porque creo que es uno de los principales factores de nuestro país. Y pues vaya, esto es todo de mi parte, espero haya sido entendible, espero haya sido gratificante, espero haya sido digerible porque ya está un poco extenso, pero bueno, me es grato y muchísimas gracias.